Bien, una vez que abrimos la base de datos ya nos crea automáticamente una tabla que la denomina tabla 1 y podríamos ir aquí a crear y crear tabla. Bien, simplemente marcamos la tabla, damos botón derecho y pasamos a vista diseño. Entonces ya nos pide un nombre. Vamos a crear nuestra primera tabla, que va a ser la tabla de socios de la biblioteca. La vamos a denominar socios. Bien, aquí empezamos con las tres columnas que tenemos aquí: el nombre del campo, el tipo de datos y la descripción. Normalmente, casi siempre se debe configurar un campo clave con un identificador que nosotros lo vamos a llamar ID socio. Bien, aconsejo no poner espacios, ni tildes, ni caracteres raros, porque al exportar la base de datos a otros formatos o hacer consultas o hacer programación y hacernos referencia al nombre del campo da problemas. Entonces es mejor poner guiones para separarlo. Podríamos haber puesto y de socio con guión bajo, yo prefiero así, o sea que no ponemos espacios, ni ñes, ni tildes, y vamos a ver los diferentes tipos de campo. Bueno, los escribo así rápidamente: texto corto, texto largo, número, autonumeración, lógico sí o no, o lee, para meter fotografías, hipervínculo, esto es igual que en Access en Excel, para mandarlo a una página web o a otra parte. Datos adjuntos, que también vale para meter una foto o un Word o un Excel. Campo calculado y asistente para búsquedas, que lo veremos. Y en el primer campo que vamos a utilizar es autonumeración. Nos da la opción entero, largo y cómo se van a generar estos valores: incrementalmente, y nos da dos opciones: aleatoriamente o incrementalmente. Hombre, lo más lógico es incrementalmente. Aleatoriamente generaría un número al azar. Y dice sí con indexados, sí con duplicados. En realidad sería sin duplicados, que no permite duplicados, porque cada socio tendría su número. Y aquí una descripción, que es lo que podemos poner aquí de qué va el número. Pues aquí podríamos escribir lo que nos diera la gana: número de socio. Simplemente esto es cuando tenemos muchísimos campos, para saber de qué va el campo, pues le podemos poner una descripción. Y aquí en título podemos poner lo que nos dé la gana: espacios, identificador de socio, etcétera. Hombre, no aconsejo poner mucho texto, y aquí sí podríamos poner el título y demás. La diferencia del nombre del campo con título es que aquí podríamos escribir lo que nos diera la gana, y cuando fuéramos a meter datos, le damos ver, siempre nos manda a guardar la tabla. Ves que aquí, en vez de salir lo que hayamos escrito el nombre del campo, sale lo que ponemos en el título. Bien, volvemos a socios y pasamos otra vez de nuevo a vista diseño, que yo no voy a escribir nada porque me parece que queda mejor así. Bien, siguiente campo que necesitaríamos sería un campo nombre. ¿Qué tipo sería el nombre? Pues sería texto corto. Bien, y a la hora del tamaño del campo tenemos que tener en cuenta cuál sería el nombre más largo, porque entre más tamaño del campo pongamos, más nos va a ocupar esta base de datos. Tener en cuenta que Access reserva, en este caso, 50 caracteres. Pongamos José, pongamos el nombre más largo, entonces estamos perdiendo espacio. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál sería la longitud más grande de un nombre. Voy a ponerle 25.
Bien, en principio tenemos aquí diferentes filas que las veremos en los siguientes campos. Requerido quiere decir que si es obligatorio que ponga el nombre, sí o no. Bueno, pues en este caso sí, todo el mundo tenemos el nombre. Permitir longitud 0. Permitir la longitud 0 quiere decir que podemos meter espacios en blanco, dar escape, o sea que si no quisiéramos poner el nombre, lógicamente le vamos a poner que no. Bien, indexado, pues no. Indexado quiere decir que va a indexar por ese campo, pero como los nombres están repetidos, no necesitamos indexarlo, o sea, de alguna manera ordenarlo. Por nombre sería absurdo. Bien, estas dos filas, de momento nada. En la alineación del texto, pues podemos poner a la izquierda, al centro, a la derecha. En este caso sería a la izquierda. Otro campo que vamos a generar es el apellidos. Sería texto corto también, y el tamaño, pues yo creo que con 40 nos sirve. Bien, aquí tenemos una opción. Casi siempre cuando veis un listado de apellidos, los apellidos siempre van en mayúsculas. Para no tener que pulsar mayúsculas, en formato podemos digitar mayor que, mayor que, y siempre que escribamos algo en apellidos, bueno, ya veis que le doy a ver, siempre me pide guardar la tabla, le digo nombre, Antonio, y apellidos estoy escribiendo en minúscula, y veis que la ha convertido en mayúsculas. Vuelvo al diseño, seguimos. Otro campo que sería interesante sería dirección. Veis que no le pongo tilde, sería texto corto, y bueno, la dirección la vamos a dejar en 50 por si acaso es una dirección larga. Otro campo sería localidad, que también sería texto corto, y bueno, la localidad yo creo que con 35 nos sirve. Bien, otro campo sería provincia, también sería de texto corto, yo creo que con 40, y aquí vamos a hacer una parada, vamos a grabar, por si acaso, le podemos dar aquí en guardar, cerramos esta tabla y vamos a crear una tabla nueva que va a ser la tabla de provincias. Para ello nos vamos al apartado, a la pestaña crear, y le damos crear tabla. Veis que nos pone otra vez tabla 1, damos botón derecho, vista diseño, y nos pide un nombre y la vamos a llamar provincias. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Bien, no queremos campo clave, lo vamos a anular, no queremos ID ni nada, sino vamos a crear solamente un campo que se llama provincia, y va a ser tipo texto corto y la longitud 40. Si la provincia la quisiéramos en mayúscula, pondríamos aquí mayor que. ¿De acuerdo? En este caso ya tenemos una tabla nueva que se llama provincia. Para meter los datos vamos a ver, nos pide como siempre si deseamos guardar la tabla, decimos que sí, y aquí iríamos metiendo las provincias. Por ejemplo, vamos a meter León, Salamanca. Ves que lo estoy escribiendo con minúsculas, pero él me lo convierte a mayúsculas. Valladolid, Zamora, yo creo que con esto, y Segovia, por ejemplo.
Bien, ya tenemos nuestra tabla de provincias, la podemos cerrar, volvemos a la tabla socios, botón derecho, vista diseño, y ahora vamos a ver una novedad. En vez de texto corto, hacemos el desplegable y damos asistente para búsquedas. En este caso nos sale un asistente y nos dice de dónde deseas coger los datos. Escribiré los valores que deseo o deseo que el campo de búsqueda lo haga en otra tabla o consulta. Si los valores fueran pocos, lo escribiré los valores que deseo. Pero siempre es mejor una tabla porque si yo amplío esa tabla siempre estará en el listado. O sea que en este caso deseo que el campo lo busque los valores en otra tabla o consulta. Le doy siguiente. ¿Y de qué tabla voy a sacar las provincias? Pues de la tabla provincia. Ves que nos dice ver tablas, ver consultas que no tenemos o ver ambas. En este caso, como nada más tenemos tablas, vemos tabla. Campos disponibles, solo hay uno, pues no hay ningún problema, le damos siguiente. Podríamos ordenarlo por provincia, siguiente, y ya ves que nos sale aquí, siguiente, y dice ¿qué etiqueta deseas? Pues provincia, y le doy igual. La tabla debe guardarse así. Mira, si yo ahora voy a ver y me voy a provincia, veis que me sale un desplegable con las provincias, y podría elegir la que necesitar. Volvemos a la tabla de diseño y vamos a escoger otro campo, por ejemplo CP, que sería código postal. En este caso código postal, ¿por qué escojo texto si es un número? Porque como no voy a hacer operaciones matemáticas con el código postal, pues lógicamente es texto. El tamaño del campo, pues 5. Y aquí en título, pues es cuando yo le puedo poner pues, postal, para que veáis la diferencia entre el nombre del campo, que lo prefiero poner abreviado para trabajar más, y en el título que me salga cuando vaya a meter los datos, veis cómo me sale el título que yo he puesto aquí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a olvidarnos de un campo para después meterlo posteriormente. Bien, el siguiente campo sería, por ejemplo, código de identificación fiscal, que lo podemos llamar así, y también sería texto corto, porque tampoco voy a hacer operaciones con el código de identificación fiscal. La longitud sería, por ejemplo, 3 y 3, 6, 1, 8, 2 del punto 10, 11, 12, vamos a poner 14 para librarnos. Y bien, y en este caso vamos a ver una novedad que es la máscara de entrada. Para ello nos situamos en la fila máscara de entrada y damos a los 3 puntitos. Como siempre nos pide guardar la tabla, decimos que sí y nos sale esta pantalla nueva. Bien, aunque esto ya está identificado, vamos a dar en cualquiera modificar. Nos sale esta nueva pantalla y con estos manejadores podemos ir cambiando las diferentes máscaras de entrada que tenemos. Bien, en este caso, con este se va el último, con este se va el primero, y aquí tenéis nuevo registro vacío. Vamos a crear uno nuevo, aunque esté, le damos nuevo registro y lo vamos a llamar igualmente CIF, ¿vale? Lo podemos llamar de otra manera, y en este caso vamos a máscara de entrada y vamos a generar nuestra máscara de entrada. Vamos a inicio para empezar desde la izquierda. Vamos a ver las posibles máscaras de entrada. Nos dice que si ponemos un 0, el usuario debe escribir un dígito. Si ponemos un 9, el usuario puede escribir un dígito. O sea, el 0 lo debe escribir obligatoriamente, el 9 lo puede escribir
El usuario puede escribir un dígito, un espacio, más, menos, una L, el usuario debe escribir una letra. El interrogante, el usuario puede. El usuario debe escribir una letra o un dígito. El usuario puede. El usuario debe escribir un carácter o un espacio y el usuario puede escribir caracteres o espacios. Después tenemos los marcadores. Bien, partiendo de esta información de las máscaras de entrada, vamos a crear nuestra máscara de entrada. Entonces le vamos a poner el NIF es 99 en este caso, o sea que serían millones, punto 3.3, un guión y ahora iría una letra. Como veis, el usuario puede escribir una letra. Con esto me bastaría, pero yo quiero que la letra sea en mayúscula y si os acordáis antes, para que todo fuera en mayúscula, ponemos el símbolo mayor que y ahora la L mayúscula. Y probamos aquí donde dice datos de ejemplo, por ejemplo el carnet 28, 125, 730 y ahora escribo en minúscula una letra y ves que me lo pone en mayúscula. Como veis, hemos configurado una máscara de entrada. Nosotros simplemente tendríamos que digitar los números y la letra y él ya nos pondría los separadores. Para eso nos sirve la máscara de entrada. En este caso le damos cerrar y ahora podemos escoger la máscara que hemos configurado. La tenemos marcada, le damos siguiente. Ves que nos dice si queremos volver a probar, por ejemplo 98 millones, 125, 365 y una letra, pues H, y vemos cómo está. Y aquí nos dice cómo queremos almacenar los datos. Los podemos almacenar con los símbolos, o sea, con estos caracteres, o sin los símbolos todo seguido. Yo lo voy a almacenar con los símbolos para posteriormente no necesitarlos en otros formatos. Ahorraríamos, si fuera sin símbolos, pues mirad, ahorraríamos 3 caracteres por registro. Pero en este caso, como la base de datos no va a ser tan grande, y finalizar. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de campo. Lo vamos a llamar socio VIP. En este caso, el tipo de datos es sí no. Quiere decir que solo admite dos posibilidades, sí o no. Bien, si quisiéramos un valor predeterminado, o sea, si queremos la casilla desactivada, le pondríamos 0. Si vamos a ver, ves que saldría desactivada la casilla. Si por el contrario queremos que salga activa, le ponemos -1. ¿Veis? Como sale activa. O si lo queremos dejar por defecto. O sea que esto es un campo lógico, sí o no. Bien, vamos a ver otro campo que lo podemos denominar fianza. Y este puede ser de número o de moneda. Vamos a ver primero de número. Bien, y aquí tenemos las diferentes formas de utilizar el tipo de campo número. Si utilizamos la opción byte, solo permite números enteros de 0 a 255. En este caso iría bien para la edad o cualquier cantidad que no pase a 255. Lo bueno que tiene esto es que solo ocupa un byte. El tipo de decimal admite hasta 28 decimales, pero ocupa 12 bytes. El tipo entero solo ocupa 2 bytes y va desde -32.000 a 32.000 y algo.
tampoco admite decimales. El entero largo es igual que el otro, pero admite muchísimos más números, ocupa 4 bytes y no admite decimales. El simple, que es el que más se utiliza, almacena muchísimos números y tiene hasta 7 decimales y ocupa 4 bytes. Y el doble es el que nos permite todo el tipo de números que podamos imaginar. Bien, en este caso podría ser número y podría ser simple, pero como nosotros lo que vamos a recaudar son euros, pues lo podemos poner en moneda y en formato lo podemos elegir aquí como euro. Bien, en realidad da lo mismo moneda que euro, nos pone lo mismo. Bien, el siguiente campo que vamos a utilizar será fecha alta. Lógicamente este campo será fecha hora y en formato podemos elegir fecha general, fecha larga, fecha mediana, luego elegir fecha corta. Bien, aquí en valor predeterminado, que también lo podríamos haber usado en cualquier campo, por ejemplo en el campo localidad, si yo me desplazo para localidad y quiero como valor predeterminado León, o sea que como valor predeterminado sea siempre León, si voy a ver, veis que siempre en ese campo estará relleno con el valor predeterminado que le tengamos. Bueno, en este caso. Volvemos a fecha de alta. Si por ejemplo queremos el valor predeterminado de la fecha de hoy, elegiremos la función fecha, abro paréntesis, cierro paréntesis. Con esto, el valor predeterminado de este campo será la fecha de hoy. Un poquito más hacia la derecha, veis cómo me pone la fecha de hoy. Si quisiera la fecha de hoy menos 2 días, pondría menos 2. Y si vamos, veis que me ha restado 2 días. Igualmente, si queremos la fecha de hoy más 2 días, más 5 días, etcétera, pondríamos esta opción. Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, la regla de validación. Si nosotros queremos que nunca meta una fecha que sea anterior a la fecha de hoy, por ejemplo, no le ponemos regla valor predeterminado, pero sí le ponemos una regla de validación. Por ejemplo, tenemos que sea igual, o sea mayor o igual, función fecha. Entonces lo que estamos aquí evitando es que meta una fecha anterior a la fecha de hoy. Texto de validación es el mensaje que va a salir en caso de error. Por ejemplo, le podemos poner la fecha debe ser igual o posterior a la fecha de hoy. Vamos a ver si funciona, le damos ver, le decimos que sí. Vamos a la fecha. Y aquí vamos, veis que cuando hay un campo tipo fecha nos sale un calendario. Si yo quiero escribir el 1 de abril y al darle intro, ves cómo nos sale el mensaje de error porque hemos metido una fecha anterior a la fecha de hoy. Este es el mensaje que nosotros hemos escrito. ¿De acuerdo? Voy a dar a suprimir, darlo y me vuelvo. Bien, no le voy a poner ninguna regla de validación porque las fechas no tienen nada que ver con las fechas actuales. Otro campo podría ser fecha de baja. En este caso sería igual, tipo fecha hora,
y el formato lo vamos a poner fecha corta. Bien, en este caso el campo requerido tendrá que ser no, lógicamente, y para fecha de alta pues sí le podíamos haber puesto requerido, porque sí tiene que tener una fecha de alta, o sea, obligatoriamente sí tiene que meter una fecha de alta. En cambio, una fecha de baja, hasta que no se dé baja, es lógico que no metamos datos en ese campo. Y por último podemos incluir un campo observaciones, en el cual será texto largo, para que nos permita meter todo el texto que queramos, observaciones, notas. Es un campo que permitirá todo tipo de texto que antiguamente se llamaba memo. Podemos dar al disquete para grabar. Bien, dice que nos ocupa un poco más la historia de requerido. Bien, ya tenemos nuestra base de datos. Ya tenemos nuestra tabla. Vamos a cerrarla aquí. Tenemos todas las tablas cerradas. Y bien, podríamos hacer una copia. Para hacer una copia de la tabla, simplemente nos situamos en ella, copiar, y aquí mismo, botón derecho, pegar. Y en este caso nos da las siguientes opciones. Estructura, que es lo que acabamos de hacer. Estructura y datos, que sería con todos los datos que vayamos a meter de los socios, el nombre, los apellidos, el DNI, etcétera, o anexar a otra tabla existente. Vamos a copiar solo la estructura y veis que tenemos copia de socios. ¿Cómo se cambia el nombre a una tabla? Simplemente una vez que la tenemos marcada, o sea, con este color rosita, le damos F2 y le podemos escribir el nombre que queramos, por ejemplo, socios 2. Si veis ahora la diferencia, es que esta no tiene datos y socios 1 tiene algún dato. ¿Por qué? Porque solo copiamos la estructura sin datos. Cerramos. Y bien, vamos a trabajar sobre socios 2, porque yo los experimentos prefiero hacerlos siempre con una copia para no estropear el original. Bien, en este caso, para mover un campo de sitio, simplemente me sitúo en él. Cuando está sombreado con el botón izquierdo, que se convierte en una flecha, desplazo el campo a la ubicación que quiero de nuevo. Simplemente botón izquierdo y sin soltar desplazo a la ubicación que quiero. Esa es la forma más sencilla de cambiar de posición un campo. Para borrar un campo, simplemente me sitúo encima de él y le doy a la tecla suprimir. Para cambiar el nombre de un campo, simplemente me sitúo en él y le pongo el nuevo nombre. ¿Veis cómo he realizado borrar campos, cambiar el nombre del campo y mover los campos? Vamos a salir de esa copia y no la voy a grabar. Bien, vamos a volver a la tabla de socios, botón derecho, vista diseño, y vemos que se nos ha olvidado un campo que sería, por ejemplo, el teléfono. Entonces lo quiero antes del CIF y después del código postal. Me sitúo en el campo en el que quiero insertar, doy botón derecho y le doy insertar fila. Y aquí ya puedo implementar esta tabla con otro campo que se me había olvidado, por ejemplo, teléfono. Como siempre, sin tilde. Si le quiero poner aquí tilde para que me salga en el título, le pongo en título teléfono. Será texto corto, ¿por qué?
Pues porque no necesitamos hacer operaciones matemáticas con él. La longitud, pues la longitud del campo será 9 dígitos más 2 guiones, 11 y 1 por si acaso 12. Valor predeterminado nada, requerido no, porque no sabemos si tendrá teléfono o no. Y podemos hacer una máscara de entrada para el teléfono. Nos situamos en máscara de entrada, damos a los 3 puntitos, como siempre nos manda a guardar la tabla, y aunque ya existe, ya tenemos aquí teléfono, vamos a modificar. Y como siempre, damos al asterisco para crear una nueva descripción, una nueva máscara de entrada. Le vamos a llamar teléfono 2. Bien, y nuestra máscara de entrada, bien, aquí siempre tener en cuenta que si no os pone al principio dar inicio, o sea, si aparece por aquí, le dais a la tecla en inicio para que empiece la máscara de entrada desde inicio. Bien, como recordáis, podemos utilizar ceros o nueves, porque es lo que vamos a decirle que ingrese en este campo. Vale, entonces podemos utilizar 99-99-99. De acuerdo, este sería nuestra máscara de entrada, tres números, el guión lo pondrá solo, 3 números, el guión lo pondrá solo. Y aquí, como siempre, hacemos un ejemplo, 600, 700, 800. Estamos creando una nueva máscara de entrada, le damos cerrar. Y ahora vamos a elegir nuestra máscara de entrada, ya vimos, le damos siguiente. Como decía, elegimos nuestra máscara de entrada, damos siguiente. Vemos la máscara de entrada, podemos volver a probar, 600, bueno, 900, 125, 156, siguiente. Podemos grabarla con símbolos o sin símbolos. Vamos a grabarla con símbolos y damos finalizar. Si vamos a ver, nos mandará a guardar la tabla y aquí en teléfono, veis cómo ya nos pone los separadores. Bien, vamos a hacer otro pequeño cambio, por ejemplo en código postal. No teníamos ninguna máscara de entrada y código postal, veis que nos permite poner letras y en ese caso esto estaría mal, habría un error. Lo corregimos muy fácil si volvemos a la vista diseño y en código postal, en la máscara de entrada, podemos crear otra máscara de entrada. Vamos a modificar y insertamos una máscara de entrada que la vamos a llamar COP postal. Damos tabulador para pasar a la siguiente fila y aquí le vamos a crear una máscara de entrada que sea 999, 5 nueves, con lo cual le estamos delimitando a que solo pueda meter números. Bueno, nos tenemos que meter un dato de ejemplo porque si no nos deja. Bien, ahora elegimos. Está nuestra máscara de entrada. Siguiente. Vemos la máscara de entrada. Vamos a pasar de probar, no hace falta. En este caso sin símbolos porque no tiene. Y finalizar. Y si vamos, vemos que en este caso yo intento poner letras y veis que no me deja. En cambio, números sí me deja. Bien, podríamos hacer otro tipo de restricción. Bien, ya tenemos nuestra tabla de socios. Si quisiéramos borrar alguna tabla, por ejemplo esta de socios 2, la marcamos, damos a la tecla suprimir y la eliminamos. Con lo cual ya tenemos nuestra
nuestra primera base de datos con dos tablas. Bien, quiero decir una cosa, que por ejemplo el campo de provincia no lo podemos eliminar. Tratamos de eliminarlo y dice que no se puede eliminar porque forma parte de una relación. Entonces, para eliminarlo tendríamos que ir a herramientas de la base de datos, relaciones, y vemos cómo está relacionado. Si quisiéramos eliminar este campo, marcaríamos la relación, o sea, marcaríamos la rayita esta y daríamos suprimir, con lo cual la relación se rompería y a partir de ahí ya podríamos borrar ese campo. En principio no lo voy a borrar, por si acaso en algún momento queréis borrar un campo que está relacionado, en este caso la relación que la hicimos con el asistente para búsquedas, él automáticamente creó una relación. Ok, o sea que un campo que está relacionado no lo podemos borrar directamente, sino tendríamos que ir a herramientas, relaciones, pulsar sobre la rayita que marca la relación, ves que se pone más gorda, y dar a la tecla suprimir, con lo cual ya podríamos borrar el campo. Bien, no lo vamos a hacer. Bien, hasta ahí esta primera parte. Podemos dar a grabar y ya cerraríamos nuestra. Lo siguiente sería ir a ver, ir metiendo los datos en la tabla. Para borrar los datos que tenemos, simplemente, si habéis metido datos, nos situamos cuando estamos en la vista de introducir datos, como vemos, porque tenemos un asterisco. Vais a dar un registro nuevo, daríamos botón derecho sobre el cuadradito y eliminaríamos el registro. Bien, aunque veis que si yo meto otro registro, en vez de empezar por el 1, empieza en el 2. Aunque hemos eliminado el registro, el ID de socio, que está, aunque lo hemos borrado, empieza en el siguiente. Bueno, ya os enseñaré cómo recalcular la tabla para que empiece en el 1, pero eso será un capítulo aparte. Ok, esto es la primera parte. Ya os pasaré esta relación, que será la que tendréis que diseñar y montar sobre la base de datos. Bien, hasta aquí la primera parte.